Hola, qué bueno que están con nosotros y nos han sintonizado una vez más para poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo. Quiero enviar unos saludos a una familia que está en el área de la Bahía, en California, aquí, el área de Bahía de San Francisco, la familia Villalta. También envío saludos para Lucas, Emilia y Agustina, que están viéndonos desde Chile. También saludos para un amigo que nos mira desde Panamá. Su nombre es Elías. Qué bueno que están con nosotros. También un saludo para Tinea. Ella nos ve desde Brasil. Así que sean todos bendecidos en este día. Qué bueno que están con nosotros. En este tiempo las personas nos estamos preguntando mucho acerca de si esto de la pandemia es una señal de Dios o si es alguna otra cosa. ¿Qué es lo que significa que estemos nosotros pasando por una pandemia en este tiempo? Yo quiero hablar de las señales de la palabra de Dios, pero no quiero exaltar un virus, quiero hablar de las señales que el Señor nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. Y quiero comenzar diciendo que la palabra del Señor encontramos en Marcos, voy a leer, dice en Marcos capítulo 14, dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí el Señor Jesús se puso a hablar en una forma metafórica, teniendo los elementos del pan y de la copa para compartir con ellos. Pero esto era lo que había ocurrido en el tiempo que ellos estaban comiendo una cena a la cual Él invitó. Así que por ahí quiero empezar. Él les dijo, bueno, vayan a buscar un lugar y vamos a tener cena. Nadie sabía realmente la trama y dónde estaba todo lo que estaba sucediendo. Pero el Señor Jesús sí lo sabía. Acuérdense que Él sabía todas las cosas. Y entonces, lo increíble es que el Señor Jesús sabía que lo iban a entregar para ser crucificado. Ahora, si el día de mañana yo o usted vamos a morir trágicamente, una forma muy difícil de concebir. Usted y yo invitaríamos a nuestros amigos y decir, hey, vamos a tener una cena, ¿qué les parece? Vamos a cenar juntos. Pues esta es una de las primeras señas que quiero compartir con ustedes. Si anda buscando señas en estos tiempos de qué es lo que Dios tiene en mente para las personas y para usted especialmente, es esto. Que Dios le ha amado de tal manera que se ha atrevido a dar a su Hijo, el Señor Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Y el Señor Jesús lo sabía. Y Él no tuvo deseo de echar pie atrás, sino que dijo, es más, lo voy a celebrar. Mañana moriré. Vamos a cenar. Y por eso es que mientras cenaban, Él se levantó y les dijo, hey, bueno, miren el pan. Esto es como mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aludiendo a lo que se decía en el Antiguo Testamento sobre Él, que en la palabra de Dios dice que Él iba a ser molido por nuestros pecados. Y Él le dice, este es el pan, este es el nuevo pacto, este es mi cuerpo que es dado por ustedes, así como se parte en pedazos, mires, así es como yo voy a ser entregado para el perdón de los pecados de ustedes. Y qué interesante que
para saber que tener harina para hacer el pan, hay que moler el trigo para poder sacarle la harina. Y luego dice, en la copa aquí está el jugo de la vid, el jugo de la viña, el jugo de las uvas. ¿Saben? Qué interesante, porque para sacarle el jugo a las uvas, para hacer el vino o el jugo de las uvas, hay que moler las uvas lo más que se pueda para sacarle hasta la última gota y que solamente quede la piel de las uvas casi seca. Qué interesante que fue el mismo símbolo que usó el Señor Jesús para decir, esto es el símbolo de mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para perdón y remisión de pecado. ¿Anda buscando alguna seña? ¿Estás mirando algún lugar y decir, qué nos quiere decir Dios con la pandemia, con un virus, con esto, con lo que va a ocurrir con la economía, cómo los gobiernos están tratando a su propia gente? Mi consejo es que mires al Señor Jesucristo. Ahí están todas las señas para los tiempos antes, de ahora y de más tarde. Están todos en Él, en su persona. La más grande de todas las señas que podemos tener en estos tiempos es que Dios mandó al Señor Jesucristo para ser partido como el pan en la cruz del Calvario y para que su sangre fuera apresionada y apretada para que le saliera jugo que por nosotros y cada uno de nosotros fue derramada en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿habrá alguna señal en todo el universo que muestre más interés y que muestre más amor por ti y por mí que lo que el Padre hizo con el Señor Jesús, con su Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados? No lo hay. Luego que estuvieron allí, que terminaron la cena, el Señor Jesús, en vez de caer devastado en ese mismo momento, dijo, hey, cantemos un himno. Y cantaron un himno. Y después que hubieron cantado el himno, dice el relato bíblico, que ellos se fueron de ese lugar. Y por el camino él iba hablando que le iban a dejar y que él iba a quedar solo. Y entonces Pedro saltó, como siempre. Pedro, me encanta Pedro. Y él dice, no, Señor Jesús, yo no te negaré, aunque me cueste la vida, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. ¿Estás buscando señas? ¿Estás buscando señales de parte de Dios? Aquí hay una buena. Pedro, ustedes y yo sabemos el relato más adelante, que le negó 3 veces. Y hay uno de los relatos que dice que incluso Pedro maldijo el nombre del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús, después que resucitó, Él usó a Pedro para ser uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, uno de los apóstoles más poderosos en palabra que nos dejó para nosotros palabras de ánimo para seguir cada día en nuestros caminos. ¿Buscas una señal? Ahí está otra señal. La señal de que Dios da nuevas oportunidades a las personas, que Él perdona al pecador, aunque le haya incluso negado. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la palabra de Dios. ¿Qué otra señal encontramos? Jesús se fue a orar a un jardín, el jardín de Getsemaní, y allí estaba agonizando. Le dijo a sus amigos, acompáñenme, quédense aquí, yo voy a orar. Y él agonizaba en sus sentimientos, en su dolor, en su espíritu. Y él oraba a Dios y él decía, Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, que no tenga que morir en la cruz del Calvario. Y dice algunos de los relatos bíblicos que a él le caía sudor de su rostro, como gotas de sangre. Así era su agonía en ese momento. Y dice el relato en Mateo
que mientras todavía hablaba, vino Judas. Exactamente después de que Padre Dios le dio por respuesta al Señor Jesucristo en su oración y le dijo: no, hijo, mi voluntad es que pases por esta copa y tengas que caminar hasta la cruz del Calvario para entregar tu vida para la salvación de los pecadores. ¿Buscas una señal? ¿Habrá alguna señal más grande en el universo, escrita en las estrellas o en los códigos cósmicos del universo, que diga que Dios rehusó salvar a su Hijo para salvarte a ti y para salvarme a mí? Sigue diciéndonos más adelante entonces el relato bíblico en Mateo. Dice: mientras todavía hablaba con sus discípulos, ¿verdad?, diciéndoles: hey, no pudieron esperar conmigo un rato, no pudieron estar despiertos, se durmieron y yo estaba agonizando aquí solo. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y con palos, y de parte de los principales, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Llegaron donde el Señor Jesús, vinieron a donde Él estaba con sus discípulos y lo encontraron allí. Entonces Él los mira y les dice, increíblemente el Señor Jesús dice: ¿a quién buscáis? Y ellos le responden esto: a Jesús el Nazareno. Y Él respondió: yo soy. Y cuando Él respondió y dijo: yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué increíble esto! ¿Por qué ocurrió de que toda esta gente retrocedió al solo Él decir: yo soy, y cayeron a tierra? ¿Por qué eso no les llamó la atención a ellos y pudieron decir: espérate, Él es poderoso? Espérate, wow, algo tremendo acaba de ocurrir aquí. Es que cuando nosotros los humanos queremos cerrarnos a la presencia del Señor Jesucristo, cuando nosotros queremos cerrarnos a su palabra y al poder que Él tiene realmente enfrente de nosotros, no hay nadie que nos haga cambiar. Así somos nosotros. ¿Busca señales? Ahí hay una. Nosotros podemos ser muy malos si queremos, al punto de cerrarnos a la misma presencia de Dios enfrente de nosotros. Yo soy, dijo el Señor Jesús, y todos cayeron a tierra. ¿Y por qué fue tan poderoso eso? Porque en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos muestra claramente que cuando le preguntaron el nombre a Dios Padre del universo, y Moisés le dijo: y cuando yo vaya a hablar con esta gente que son muy difíciles para hablar con ellos, ¿qué quieres que les diga? ¿Cuál es tu nombre? Y él les dijo: ve, diles, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que existo. Es el Señor Jesucristo. Yo soy. Todos retrocedieron y cayeron a tierra. Y miren qué interesante. El Señor Jesús fue arrestado. El Señor Jesús arrestado. Juan 18 nos dice, en el relato bíblico dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Jesús arrestado, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús Salvador, Jesús el Cristo, el Mesías, el que Dios apuntó para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es quien les va a salvar. Lo ataron. ¿Quieres otra señal? El Señor Jesús se dejó atar. Jesús, cuando vemos en la Biblia, en el comienzo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y pensamos que solo Dios el Padre estaba. Pero cuando vemos en Juan que Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y luego en Colosenses buscamos y podemos ver en la palabra de Dios que allí relata y dice que por Él subsisten todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsisten, viven, existen, están en su lugar hoy en día. El mar está en su lugar hoy en día gracias al Señor Jesucristo. La tierra como planeta está flotando, si se puede decir, suspendida en el espacio porque el Señor Jesús la tiene sostenida. En Él subsisten todas las cosas. La luna gira alrededor de la tierra porque la luna subsiste gracias al Señor Jesucristo. La luna y la tierra giran alrededor del sol porque ellos subsisten gracias al Señor Jesucristo. El espacio, las galaxias y todo el cosmos existe porque el Señor Jesucristo los tiene subsistiendo, existiendo en su mano poderosa. Y estos vinieron con unos palos y lo agarraron y lo ataron. ¿Se imaginan ustedes? Si uno anduviera buscando señales, hay una señal de que Dios, por medio del Señor Jesucristo, se humilló, se dejó pasar todas estas cosas con el solo propósito de salvar al pecador. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios nuestro, por lo que has hecho por nosotros. Se dejó que lo ataran. Es como un adulto jugando con niños. Si Él solo pudo haber llamado un ángel que lo salvara de todo lo que estaba pasando en este momento. Luego lo llevaron arrestado, atado, lo llevaron delante de Pilato. Cuando estaban con Pilato, en su conversación, Pilato habla con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice a Pilato: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo pregunto hoy día a cada uno de nosotros, porque Pilato le dijo al Señor Jesús: ¿y qué es la verdad? Después de hablar con el Señor Jesús, después de estar en una conferencia con Él, después de juzgarlo a Él, Pilato le pregunta al Señor Jesús: ¿qué es la verdad? Y el Señor Jesús no le respondió, no le dio la chance de conocer la verdad. Cuando Él le estaba preguntando qué es la verdad. Y por eso que Pilato se retiró y fue a hablar con la gente y le dice: yo no encuentro nada malo con Él. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con Él? Hasta que se lavó las manos. ¿Qué es la verdad? ¿Sabe usted cuál es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el Señor Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces viene Pilato y lo azotó. Dicen que los azotes de ese tiempo eran terribles. Se ven en películas, no sé si será exacto como el relato bíblico, pero dice que era terrible los que estudian sobre eso. Eran látigos que hacían sangrar la piel. No era un golpecito, no era como darle como el cincho con la correa a un niño. Lo azotó al Señor Jesús. Los soldados le hicieron corona de espinas y se burlaban de él y le decían: salve, rey de los judíos. Luego la gente,
Cuando Pilato les preguntó a ellos, ¿qué voy a hacer con él? La gente lo acusaron al Señor Jesús y decían ellos, debe morir porque él dice y porque él se cree el Hijo de Dios. Nadie puede decir eso. Debe morir porque se cree el Hijo de Dios. Esa es la acusación que tenían contra él. Busca señales. Aquí hay otra señal. Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios y que nos vino a salvar a nosotros. Y la gente, en vez de creerlo, lo acusaron digno de muerte por Él decir que es el Hijo de Dios. ¿Lo crees tú? O también puedes estar en ese equipo de gente que solo rechaza al Señor Jesucristo. Cuando Pilato oyó esto, que la gente lo acusaba al Señor Jesús diciendo, debe morir porque se cree el Hijo de Dios, dice que Él se cree el Hijo de Dios. Pilato, al oír esto, tuvo más miedo, ya tenía miedo. El saber que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios es una señal para tu vida que te trae alegría porque encuentras un Salvador, o trae miedo a tu vida porque es un Salvador al cual rechazas. Tuvo más miedo Pilato. Y entonces Pilato, en medio de su miedo, hizo una consulta democrática y llamó al gobierno y llamó al pueblo. Hizo un llamado para tomar una decisión democráticamente con el gobierno y toda la gente. Y él les preguntó esto: ¿a quién quiere que les suelte? Yo tengo que tomar esta decisión hoy en día. Y aquí sí me lavo las manos. ¿A Barrabás, que es un sedicioso y homicida? O sea, él está en contra del gobierno y está tratando de derrocar el gobierno, y para tratar de derrocar al gobierno mató a alguien. Además es un homicida. Este es Barrabás. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Se acuerdan de Jesús? Sí, Jesús, el que alimentó a nuestras familias, el que ha sanado al cojo, el que ha dado vista al ciego, el que ha sanado al paralítico, el que echa fuera demonios, el que incluso ha resucitado muertos. ¿A quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? No a Jesús, a Barrabás, gritaron ellos. Este era el mismo grupo que fue testigo de todos estos milagros. Ellos estaban decidiendo. Hacían solo 5 días que ellos se sacaban la ropa, la tiraban al piso para que el Señor Jesús pasara en un burrito. Hoy día estaban diciendo: no, a Barrabás queremos, crucifícalo a él, crucifícalo. 5 días después, ellos estaban diciendo: queremos que salves a Barrabás y que ejecutes a Jesús el Cristo. Esa es otra seña del gran amor de Dios por nosotros, en que siendo tan despreciativos, en que siendo gente que rechazamos tan categóricamente tantas veces lo que Dios hace por nosotros, nos da otra oportunidad, en que hemos sido los que hemos escuchado una y otra vez el amoroso, en extremo amoroso llamado de Dios para encontrar salvación en nuestras vidas. Sin embargo, le hemos rehusado, le hemos rechazado. Hemos optado por otras personas. Los hemos hecho nuestros ídolos. Hemos optado por otras cosas a las cuales hemos hecho nuestros ídolos. La gente pidió salvar a Barrabás y ejecutar al Señor Jesucristo. Y qué paradoja más grande, qué cosa más increíble.
que al momento del Señor Jesucristo ser sentenciado a muerte, Él libró de muerte y de su sentencia de muerte a Barrabás. Qué increíble, qué cosa más tremenda poder ver que la sentencia de muerte libró de sentencia de muerte a Barrabás, la sentencia de muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya estaba salvando, entrando a su sacrificio, ya estaba salvando personas. ¿Quién como Barrabás se merecía menos que el Señor Jesús muriera para poder salvarle a él? Es lo mismo conmigo, es lo mismo con usted. ¿Dónde nos merecemos que el Señor Jesús pueda morir para salvarnos? Yo he sido otro Barrabás, que por causa de la muerte del Señor Jesús, salvación ha venido a mi vida. Después que lo sentenciaron, le dieron la cruz para que la acarreara, para que la pudiera llevar. Y cuando Jesús estaba acarreando su cruz, Él estaba tan exhausto de acarrear su cruz que cayó al piso y ya no pudo acarrearla más. Y entonces le dijeron a uno que iba pasando por allí, Simón de Cirene, y le dijeron, tú lleva la cruz de él. Y lo obligaron a que llevara la cruz del Señor Jesús. Y mientras el Señor Jesús iba caminando, atrás de él venía Simón de Cirene acarreando la cruz del Señor Jesús. La cruz de madera se podía acarrear por un humano. Pero la cruz del Calvario, la guerra que se estaba llevando en ese momento, donde el Señor Jesús estaba yendo a morir en la cruz del Calvario, solo el Hijo de Dios lo ha podido hacer. No hay otro sacrificio, no hay mandas, no hay peripecias, no hay cosas que yo pueda hacer, no hay dinero que me pueda salvar, solamente la vida del Señor Jesucristo entregada a la muerte en la cruz del Calvario es el único sacrificio suficiente para poder perdonarme todos mis pecados y salvarme de mi condenación. Y librarme de ir al infierno y poder ir al cielo en eternidad para estar con el Señor Jesucristo y con Dios Padre y con todo lo que Él tiene para nosotros. Es una gran señal de que Dios tiene un plan para tu vida, más allá de enfrentar a este virus, más allá de enfrentar el colapso económico, más allá de enfrentar la maldad de los gobiernos contra sus propios pueblos, es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí. No hay una señal más grande, no hay una señal más grande que buscar en todo este universo para saber qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que me espera en el futuro. Unas mujeres que seguían al Señor Jesús lloraban. Y cuando en medio de su dolor ellas lo veían a Él y lloraban amargamente por Él, Él tuvo tiempo para detenerse y mirarlas y decirles, no lloren por mí. Hijas, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque el Señor Jesús sabe el peso de lo que es vivir la vida. Desde que nacimos hasta que nos vamos de este mundo, la vida no es liviana, es pesada. La vida la llevamos por medio de vivirla, por medio de pandemias, por medio de dificultades económicas, por medio de traer hijos al mundo, por medio de criar hijos,
por medio de tener una familia y luchar duramente cada día con sudor para llevar las familias adelante. El Señor Jesús sabe de lo pesado que se puede poner esta vida ahora, especialmente en estos tiempos, más aún. Un consejo tengo para usted: no se atreva a vivir esta vida sin el Señor Jesucristo guiándole a usted y protegiéndole y salvándole. No se atreva a vivir un día más en esta vida sin el Señor Jesucristo. Tómelo para su vida hoy día mismo. Sígalo con todo lo que tiene usted y con todo lo que Dios le ha dado, porque no hay una señal más grande que podamos buscar o que podamos aún encontrar que saber lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo para salvarnos a usted y a mí. Termino con esto que dice en el relato bíblico en Lucas: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho y se iban a sus lugares. ¿Habrá alguna señal más grande que esperar para saber que tengo que entregarme al Señor Jesucristo, que tengo que caminar con Él, que tengo que obedecerle, que tengo que recibir su evangelio de salvación para mi vida? ¿Habrá una señal más grande que esperar, que saber que todas estas cosas ocurrieron? No la hay. La señal más grande de lo que Dios tiene para tu vida y la señal más grande de lo que estás esperando, ya la has encontrado. El nombre de esta señal es Jesucristo, hombre en medio nuestros. Emmanuel, Dios con nosotros. Recíbelo como el Salvador de tu vida hoy mismo. No camines sin Él. Oremos. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuánto más durará esta señal? ¿Y cuánto más durará y esperará esta señal por nosotros, Señor? No lo sabemos, Padre, no lo sabemos. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios le está hablando a usted, no endurezca más su corazón. Acéptele a Él como el Salvador de su vida hoy mismo y no camine en esta vida un día más sin Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor me les bendiga mucho. Terminamos hoy día con esta prédica de Viernes Santo, donde hablamos de las señales y cuál es la señal más grande que tiene Dios para cada uno de nosotros. Para el domingo de madrugada tendremos, Dios primero, si Dios nos da vida, tendremos otro video en el cual celebraremos la resurrección del Señor Jesucristo. No te lo pierdas, te esperamos.